Jacobo Grinberg fue un neurocientífico mexicano que investigó temas como la percepción, la conciencia y la psicología transpersonal. También estudió el chamanismo mexicano, la filosofía oriental y la psicología profunda. Precisamente su teoría de la sinergia está muy influida por la obra de Carl Jung y es fundamental para entender la realidad simulada, a la cual Jacobo le dio el nombre de matriz holográfica. Pues el mundo es un holograma, no existe tal y como lo creemos. Así lo establece en su libro El cerebro consciente, publicado en 1979. 2 años antes, Philip K. Dick, escritor, místico y junguiano, daba un discurso donde se preguntaba ¿por qué es necesario que seamos engañados respecto a la naturaleza de la realidad? Su respuesta fue: todos los cambios son producto de un programador que simula la realidad mediante un holograma láser, donde las criaturas reales viven en una realidad manufacturada y programada. Este tipo de simulación fue explicado mediante el lenguaje propio de un escritor de ciencia ficción, y su influencia ha sido tal que incluso aparece en la película Matrix. Pero esta realidad simulada no está ahí fuera, está en la mente humana. De hecho, el cerebro simula la realidad a través de los sentidos y en relación con la interpretación de los estímulos externos. En esta línea se ubicaba Jacobo Grinberg, para el cual el holograma era una matrix mental, o sea, la realidad simulada es una construcción mental colectiva, donde todos los cerebros humanos están conectados en una gran red. Es pues lo que se conoce como mente colmena, conciencia colectiva o psicología de las masas. Es decir, esta estructura de la realidad simulada es aprovechada y potenciada por los poderes fácticos para difundir ideologías y creencias bajo la forma de egregores colectivos, por lo que solo se es consciente y libre individualmente en cuanto a la realidad simulada. Por esto Jacobo se interesó en los libros de Carl Jung, tal y como ha confirmado el psicólogo Luis Eduardo Baroncelli y la antropóloga Silvia Álvarez, quienes trabajaron con el neurocientífico mexicano en los años 80, década en la cual Jacobo continuaba indagando en el chamanismo, la física cuántica y la obra de Carl Jung. En esta encontró respuestas a cómo enfrentar el holograma. No se trataba, pues, de escapar de la Matrix, sino de vivir consciente y libre dentro de esa realidad simulada. De que Carl Jung hablase del proceso psicológico de individuación, el cual consiste en buscar una comprensión más profunda de la realidad, y esa búsqueda tiene un propósito trascendental, puesto que la realización del yo verdadero y único de cada individuo implica una integración de los opuestos y una percepción consciente de la realidad simulada y dualista. Así que, nuevamente se nos dice que la Matrix es mental. Por este motivo, es necesario explorar los sueños, los símbolos y las sombras, para reconocer los aspectos profundos y ocultos de la psique. En palabras de Jacobo, el sujeto observador tiene una percepción limitada, porque se identifica con una realidad parcial, material y separada, y esta realidad no es real, es sólo el nivel más bajo de las realidades producidas por la interacción entre el campo neuronal y la latiz, o sea, entre el cerebro y la matriz energética y espaciotemporal que contiene la información del universo y el fundamento de la estructura material. Y es que el concepto cuántico de latiz se encuentra en la tradición védica bajo diferentes nombres, tales como Maya o la red de Indra, donde la realidad es un reflejo ilusorio y cambiante que hechiza, distorsiona y condiciona a la mente humana, aprovechándose del ego y de las acciones kármicas que se identifican con la materia, la ignorancia y el deseo. Así pues, según Jacobo, el cerebro descodifica el campo informacional tras interactuar las neuronas con la latiz.
y así generar una percepción de la realidad a través de los sentidos físicos, por lo que el resultado no es una realidad absoluta con una información de calidad, sino más bien una realidad simulada. Precisamente los filósofos del siglo XVIII afirmaron que el ser humano está limitado por las impresiones de los sentidos, de manera que no puede acceder al conocimiento de lo real. Incluso George Berkeley dijo que la realidad es una simulación enviada por Dios a la mente humana. En efecto, Jacobo consideró que si el sujeto observador se instruye lo suficiente, entonces cabe la posibilidad de hallar una manera para trascender lo relativo y alcanzar la realidad cuántica. Y el método de Grinberg es aumentar la percepción al integrar constantemente la información en uno mismo, mejorando su interacción entre los campos cuánticos y neuronales. Y esta experiencia puede trabajarse a través de la meditación. Si bien esa experiencia puede ocurrir dentro del campo neuronal o en el límite de interacción del campo neuronal y el campo cuántico, y por último en el propio campo cuántico. Así que una experiencia acaecida en el segundo lugar, esto es, en el límite de interacción del campo neuronal y el campo cuántico, implica experimentar lo que Carl Jung definió como sensación de eternidad o sentimiento oceánico. Y si la experiencia acontece en el tercer lugar, esto es, en el propio campo cuántico, entonces se puede modificar la realidad física y simulada alterando la latiz. Ciertamente, en cada nivel de conciencia se activan diferentes experiencias, pero la realidad es la misma. Solo que al aumentar el nivel de conciencia se alcanza un mayor conocimiento de la realidad y este grado de comprensión de la realidad aumenta la sinergia cerebral, pudiendo observar tanto la naturaleza unificada de la realidad cuántica como las simulaciones de la realidad relativa desde una percepción consciente. De esta manera, la teoría sintérgica supone un paso enorme y tiene como fundamento la primera colaboración entre el psicólogo Carl Jung y el físico cuántico Wolfgang Pauli, cuando estos plantearon la sincronicidad como un fenómeno que se producía con una cierta simultaneidad y sin una relación causal entre un hecho psíquico y un hecho físico. Y sin embargo, esa coincidencia significativa aportaba información coherente al receptor. En este caso, Jacobo también tuvo en cuenta la sincronicidad en su sinergia cerebral, y es que las sincronías del campo neuronal son el resultado de la intuición intelectual. Cuando la mente humana no está limitada por los sentidos, ni se aferra a la razón cartesiana, entonces se comienza a cultivar el conocimiento intuitivo o la voluntad superior que emerge conforme a los niveles de conciencia. Y es así como se puede detectar la existencia de patrones y correspondencias dentro de una realidad simulada. Resulta interesante cómo Jacobo Grinberg consiguió desarrollar su teoría sintérgica en conexión con el principio junguiano de la individuación, ya que los niveles de conciencia del ser se caracterizan por la individualidad sin estructuras, la individualidad sin objetos, la individualidad sin dicotomías, la individualidad hacia la unidad y, en última instancia, la individualidad que experimenta el estado de iluminación, el cual es una experiencia individual que es diferente a la actividad neuronal y a los campos energéticos espaciales. O sea, la luz no se encuentra en los campos electromagnéticos, ni en los fotones, ni en la actividad del cerebro, sino en la conciencia. Precisamente el filósofo Schopenhauer denominó a la realidad simulada como el mundo de representación, y la manera de superar este mundo falso y sufriente es trabajar la voluntad superior para alcanzar la realidad verdadera y por tanto la conciencia mejor, por la cual el sujeto experimenta un estado de superación interior que lo ilumina gradualmente hasta deshacerse de cualquier identidad o desidentificarse de cualquier realidad empírica y material.
Es decir, el fin de la realidad simulada no debe buscarse fuera, sino dentro de nosotros mismos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.